partir de hoy hasta el 17 de diciembre nos va a acompañar Juan como primera lectura, como lectura del Evangelio. Recuerden que según las enseñanzas del Pentateuco, sobre todo las enseñanzas de los profetas, el pueblo de Israel esperaba el Mesías, y como Elías había sido robado, llevado a los cielos por un carruaje de fuego, Merkabá se llamaba ese carro, los hermanos judíos tenían por cierto que antes que viniera el Mesías, Elías iba a regresar para preparar la venida del Mesías, del elegido. Hasta el día de hoy los hermanos judíos, nuestros hermanos mayores, siguen esperando a Elías, los hermanos judíos que no creen en Cristo como Mesías. De hecho, en la Pascua de ellos, en la Pascua judía, siempre en la mesa hay un puesto de más que queda vacío, esperando simbólicamente que es el puesto de Elías, esperando que Elías venga, y si Elías viene, entonces significaba que ya venía el Mesías. Por eso ustedes acabamos de escuchar en el Evangelio cómo Jesús, con toda claridad, le dice, en medio de esta conversación que tiene, dice, Juan es Elías. Pues claramente hablando de que así como ellos pensaban que Elías iba a preparar el camino, pues en realidad iba a venir un precursor, un preparador del camino, pero no se llamaba Elías, sino que era Juan. Juan es Elías, Juan es Elías. Por eso entonces la liturgia en esta semana, antes de las ferias privilegiadas del Adviento que inician el 17, nos va a presentar a Juan. ¿Yo qué quiero decir hoy? Quiero decir del Evangelio algo que yo creo que no nos los creemos nosotros de verdad. Yo creo que no nos los creemos porque efectivamente incluso a mí me cuesta creerlo. Dice el Señor, no ha nacido hijo de mujer más grande que Juan. Qué piropo tan lindo. Imagínense de la boca del mismo Jesús que diga, no ha nacido de hijo de mujer alguien más grande que Juan. Y agrega, pero en el reino de los cielos, en el reinado de la gracia, incluso, ¿verdad? Vamos a leerlo literalmente para no interpretarlo. Dice, ninguno es más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. A mí me gusta pensar en las bisagras. Juan es bisagra. Usted sabe que una bisagra es aquello que está de alguna manera pegado con la puerta y pegado con la pared. Por eso permite el movimiento entre la puerta y la pared. Juan es la bisagra. ¿Y de bisagra de qué? ¿Qué une Juan? Juan une el Antiguo Testamento, que con él termina, es el último de los profetas, y une el Nuevo Testamento, es decir, con la presencia de Cristo. Y miren qué belleza está diciendo Jesús. En el Antiguo Testamento, según el Antiguo Testamento, Juan es el más grande. Pero en el Nuevo Testamento, Juan no es tan grande. Incluso el más pequeño en el Nuevo Testamento es más grande que Juan. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que nos cuesta creer. De verdad nos cuesta creer que usted y yo, que somos de la época de la gracia, es decir, del Nuevo Testamento, tenemos mayor grandeza que Juan. Y Cristo lo ha dicho. Usted y yo tenemos mayor grandeza que Juan. Claramente no por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Claro que Juan tenía la fuerza de Dios, pero el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros a partir de la muerte y la resurrección de Cristo.
Y entonces esa gracia nosotros lo tenemos. No solo Juan viene a anunciar, sino que nos viene a recordar por boca de Jesús que nosotros tenemos la gracia del Espíritu. Ahora, esta gracia que Jesús ha dicho, algo muy importante, y es que aunque es un regalo, también implica esfuerzo, ¿verdad? Implica esfuerzo. La palabra aquí que está en el origen dice violencia, el reino de los cielos que se abre en medio de la violencia, no solo por la violencia contra la iglesia, contra los cristianos, que es mucha, sino la violencia con nosotros mismos. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la necesidad de violentarnos, porque nosotros estamos por el pecado heridos y estamos destramados, vamos a ir tendiendo más bien hacia el pecado y hacia el mal, y siempre para lograr la gracia vamos a tener que violentarnos para no decir una mala palabra, violentarnos para no entrar en esa página, violentarnos para no entrar en esa red social, violentarnos para no hacer ese comentario, violentarnos para bajar la mirada. Entonces, Padre, ¿por qué tanta violencia? Bueno, por eso, porque heridos por el pecado vamos a tender siempre, como decíamos el domingo, hacia el poder, hacia el placer y hacia el tener. Pero nosotros en el reino de la gracia somos más grandes que Juan. Repito, no por nuestros propios méritos, sino por lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y de manera prodigiosa nos dice la primera lectura, bellísima, hace un elenco de imágenes, pero bellísimas, ¿verdad? Bellísimas, dice, primero que todo dice, yo el Señor te tengo asido por la diestra. O sea, imagínense la imagen, el Señor que nos tiene tomados de la mano derecha. Yo mismo soy el que te ayuda. Qué bueno nos hace esto, repasarlo, ¿verdad? Este versículo 13 del capítulo 41, que el Señor nos recuerde que no tenemos miedo, no debemos de tener miedo porque Él nos tiene tomado de las manos. Y lo dice, de las 365 veces dice, no temas. Y con una ternura increíble, pero con una realidad muy fresca, nos dice, gusanito de Jacob. Qué feo que le diga a uno gusano, pero el Señor no dice gusano, dice literalmente gusanito de Jacob. Es decir, ahí lo que está poniendo en expreso es la fragilidad. Y luego dice oruga de Israel. Ahí pone en expresión la transformación. Recuerden que una oruga pues no es un gusano que queda como gusano, sino que se transforma, ¿verdad? Entonces, mire cómo nos llama y con qué esperanza. Por eso todos los verbos siguientes están en futuro. Obviamente pensando en la profecía de estas imágenes tan bellas. Dice, mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. ¿Para qué? Triturarás y pulverizarás los montes. Entonces imagínense un gusano con un rastrillo haciendo polvo los montes. Eso hacia nuestra imagen no es posible. Dice, las aventarás y se irán con el viento y el torbellino las dispersará. ¿Verdad? Esos montes quedarán pulverizados. Tú en cambio te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Entonces yo quiero invitarle a que, por ejemplo, hoy usted con esta palabra se ponga frente a ese monte que tiene al frente, ese monte que le está haciendo pensar que no va a salir de allí, que no lo va a lograr, que no lo va a superar, que eso es más grande que usted. Bueno, sí, efectivamente seguro lo es que usted, pero con la asido de la mano del Señor, que creas en esta promesa que está diciendo. Incluso el monte más grande, que es la enfermedad, el monte más grande, que será la muerte, usted se reirá de la muerte porque la muerte quedará pulverizada. ¿Recuerdan? ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde sepulcro? Tu victoria. Y eso nos hace mucho bien porque nosotros con nuestra temporalidad al final creemos que ese momento duro que estamos viviendo va a ser definitivo, que esta circunstancia va a ser para siempre. No, gusanito
de Israel, oruga de Jacob, gusanito de Jacob, oruga de Israel, ha sido de la mano del Señor, pulverizará el Señor contigo esa montaña. Luego dice, los miserables y los pobres buscan agua, pero en vano. El Señor es quien va a venir a quitarnos la sed. Él mismo lo va a decir después en el Evangelio, yo soy el agua viva. Pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres y fuentes en medio de los valles. Qué bella imagen. El Señor proveyendo agua para cada uno de nosotros. Y ojo la imagen con que cierra la profecía. Dice, pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Ustedes saben, en el desierto donde solo hay arena, 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 y si uno se descuida todavía hay más arena, el Señor nos presenta que pondrá cedros, olivos, mirtos, y con mucha facilidad uno dice, pues eso es una burla, esto que se va a cumplir. Bueno, el Señor sigue todavía, dice, plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyameles, olmos. ¿Y para qué? Para que todos vean y conozcan y adviertan y entiendan de una vez y por todas que es la mano del Señor quien lo hace. Que en la mano del Señor que lo hace. Recuerda, esto se cumple, lo imposible. La Virgen Santísima, ¿verdad? ¿Cómo? Si no conozco varón. Y el ángel termina diciendo, para Dios nada es imposible. Justamente esta es la promesa. La promesa en Juan es que el Señor nos ha tomado de su mano. Quizá hoy no la pueda sentir por lo que esté viviendo, quizá esté un poco perdido su corazón o el mío, angustiado. Y no es que el Señor busca, que yo busque la mano del Señor, sino que el Señor está allí para sostener mi mano. Esa es la promesa que nos dice el Señor en Juan el Bautista. Yo quisiera que esta palabra que hoy se ha proclamado, tal vez es porque usted necesita recordar estas promesas para usted. Quizá porque el desierto está muy árido, aquí hay una promesa. Tal vez porque la montaña está muy grande, aquí hay una promesa. Tal vez porque te has equivocado un montón y no te sentís gusanito, sino gusano. Aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa y un cumplimiento de ella en que Jesús lo ha dicho, yo le creo, que en esta época de la gracia, incluso el que es más grande en el Antiguo Testamento como Juan, en este lado de la gracia es muy pequeño porque tenemos mucho. Ahorita tenemos la Eucaristía, es lo que vamos a hacer, y después de la misa un ratito de oración todavía más. Por eso dispongamos el corazón y llenémonos de esperanza, ¿verdad? Aquella frase de aquel canto bello protestante de los negros, gospel, tan bello, dice, Señor, no me quites la montaña que tengo al frente, dame la fuerza para escalarla. Muchas veces esas montañas pulverizadas que dice esta promesa es descubrir la fuerza que tengo para escalar esa montaña que tal vez hoy te está deteniendo. Vamos a pedirle al Señor su gracia. Vamos a dejar que Juan en estos días nos siga acompañando hasta el 17, de aquí a una semana, y que Él, con todas las enseñanzas que nos quiere dar, pueda alentar nuestro corazón y animar nuestro corazón. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.